Bueno, vamos a ver hoy más problemas de la unidad 2 de Biofísica de UBA 21 y hoy vamos a ver problemas sobre gases ideales y vamos a partir de la ecuación general que está basada en la proporcionalidad entre los parámetros de presión, volumen y temperatura. Esto se basa en las leyes de Charles, Boyle-Mariotte y Gay-Lussac y nos dicen estas leyes que si la temperatura de un gas se mantiene constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si se mantiene constante el volumen, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, medida en grados Kelvin. Y si se mantiene constante la presión, la temperatura absoluta es directamente proporcional al volumen del gas. Bueno, basándonos en esta ecuación general, vamos a resolver el problema 8 de la unidad 2, que nos dice que una masa de gas ocupa un volumen de 5 metros cúbicos a 760 milímetros de mercurio y nos pide calcular el volumen a 540 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante. Bueno, trasladamos los datos del problema a la ecuación general. La presión inicial es de 760 milímetros de mercurio, el volumen inicial de 5 metros cúbicos y la temperatura final no la conocemos. La presión final es de 540 milímetros de mercurio, el volumen final es desconocido y la temperatura inicial tampoco se conoce. Pero sabemos que la temperatura permanece constante, por lo tanto la temperatura final es igual a la temperatura inicial y esto nos permite eliminar las temperaturas. De la ecuación resultante despejamos el volumen final y llegamos a la conclusión de que ese volumen final, luego de realizar los cálculos, es de 7,04 metros cúbicos. Finaliza acá este problema. Bueno, otro tema que entra dentro de gases ideales es el tema de las fracciones molares. La fracción molar, cuando tenemos una mezcla gaseosa, la fracción molar de cada gas componente de esta mezcla es el cociente entre el número de moles de dicho gas y el número total de moles, o sea, la suma de moles de los gases que componen el sistema gaseoso. Bueno, estas fracciones molares siempre van a dar un número comprendido entre 0 y 1 y la suma de fracciones molares siempre va a ser igual a 1. Las fracciones molares pueden calcularse también en función de las presiones parciales de cada uno de los gases y la presión total. La presión parcial es la parte, digamos, de la presión total que ejerce cada gas que compone la mezcla. Entonces, una fracción molar sería el cociente entre la presión parcial de ese gas y la presión total. Bueno, de ahí podríamos despejar también las presiones parciales, multiplicando la fracción molar por la presión total. Y recordemos lo que dijimos antes, ¿sí?, que la suma de fracciones molares siempre va a ser igual a 1, sin importar el número de componentes que forme la mezcla gaseosa. Bueno, con esta información vamos a resolver el problema 9, ¿sí?, de la unidad 2, que dice que una mezcla de gases contiene 7,6 moles de helio, 0,87 moles de hidrógeno y 2,25 moles de halotano. Determine las presiones parciales de los gases sabiendo que la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Bueno, lo que podemos hacer es averiguar primero las fracciones molares. Calculamos para esto el número total de moles sumando los moles de cada componente y tenemos 10,72 moles. Entonces la fracción molar del helio va a ser los moles de helio 7,6 dividido por el número total de moles 10,72 y nos da 0,709.
Hacemos lo mismo para calcular la fracción molar del hidrógeno, los moles de hidrógeno divididos el número total de moles, 0,081, y para el alotano, los moles de alotano, 2,25 dividido 10,72, 0,209. Bueno, eso nos da las fracciones molares de los distintos gases. En base a estas fracciones molares podemos calcular la presión parcial de cada gas multiplicando su fracción molar por la presión total. Para el helio esto nos da 1,42 atmósferas, haciendo lo mismo para el hidrógeno nos da 0,162 atmósferas y la presión parcial del alotano es de 0,419 atmósferas. Y ahí finaliza el problema 9. Bueno, cuando tenemos mezcla de gases y queremos calcular las presiones parciales y conocemos, digamos, el número de moles de cada gas, esta presión parcial depende fundamentalmente del número de moles de cada gas, ya que si nosotros despejamos de la ecuación de estado de los gases ideales la presión, ¿sí? La presión va a ser igual al número de moles por la constante R, que vale 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin por mol, bueno, multiplicado por la temperatura y dividido por el volumen, ¿sí? Como el volumen y la temperatura son las mismas para cada componente de la mezcla gaseosa y R es una constante, lo único que determina la presión parcial de cada gas va a ser el número de moles de cada uno de los componentes. Entonces, si yo sumo después las presiones parciales, voy a obtener la presión total. Bueno, con esta información podemos resolver el problema 10 de la unidad 2, que dice que un recipiente que tiene un volumen de 3 litros contiene 2,45 moles de nitrógeno, 3,67 moles de oxígeno y todo esto a 300 grados Kelvin. Nos pide calcular la presión total de los gases en el recipiente y la presión parcial de cada uno de ellos. Bueno, acá vamos a comenzar averiguando las presiones parciales utilizando la ecuación anterior. Vamos a reemplazar y tenemos el número de moles de nitrógeno es 2,45 por la constante R, por la temperatura absoluta de 300 Kelvin dividido un volumen de 3 litros, y esto nos da 20,09 atmósferas. Lo mismo para calcular la presión parcial del oxígeno, multiplicamos el número de moles de oxígeno por la constante R por la temperatura absoluta de 300 Kelvin y dividimos por un volumen de 3 litros y obtenemos para el oxígeno una presión parcial de 30,09 atmósferas. Bueno, ya calculadas las presiones parciales, averiguamos la presión total sumando ambas presiones parciales y esto nos da un total de 50,18 atmósferas. Y acá finaliza el problema 10. Pueden descargar una hoja de fórmulas sobre gases ideales y también sobre otros temas de biofísica, también sobre química, matemática, de un blog sobre biofísica, química y matemática del CBC, de un link que pueden encontrar en los datos de la cuenta de este canal. Bueno, en los próximos videos continuamos desarrollando temas de la unidad 2 y del resto de las unidades del programa de física UA 21, física e introducción a la biofísica, y nos vemos en el próximo video. Gracias.